¿Quién eres realmente? Parece una pregunta simple, pero cuando alguien te la hace en serio, pues te quedas en blanco. No eres tu nombre, no eres tu trabajo, ni siquiera eres tus gustos. Esos son etiquetas o partes de ti. Entonces, ¿qué queda cuando las quitas todas esas etiquetas? ¿De verdad tienes un yo profundo esperando a ser descubierto? ¿O lo que llamamos identidad es solo un invento que vamos sosteniendo día a día? Mucha gente cree que encontrarse a sí mismo es algo así como abrir un huevo Kinder. Dentro hay una especie de sorpresa maravillosa esperándote. Y no, lo siento, dentro no hay un muñequito. Dentro lo que hay es caos, contradicciones y partes de ti mismo que no sabes ni cómo encajan. Bienvenido a ¿Quién eres tú? En este episodio vamos a viajar por distintas miradas, desde Freud, que veía el yo como un campo de batalla entre los deseos y normas, o el conductismo, que directamente dicen que el yo no existe. También pasaremos por otros modelos como la psicoterapia humanista o lo sistémico, que dicen que estamos condicionados por lo que ocurra a nuestro alrededor, y también por la filosofía existencial, que nos dice cómo podemos encontrar nuestra esencia y elegir. También veremos con pensamiento crítico cómo nos influye lo que vivimos a nuestro alrededor y la sociedad en la que estamos inscritos, desde perspectivas como Ortega y Gasset o Foucault. Es decir, distintas voces que, aunque parecen contradecirse y en gran medida lo hacen, abren una pregunta fascinante. ¿Y si no se trata de encontrar quién eres, sino de decidirlo, crearlo o incluso soltarlo? Hoy, en Psicología Cruda, ¿cómo saber quién eres realmente? Perdona que te interrumpa, simplemente recordarte que esta conversación está patrocinada por Estar Contigo Terapia, la clínica de psicología que nace para dar acceso al tratamiento psicológico a todas las personas. Porque cuando tienes un problema no puedes esperar largas listas de espera en la seguridad social, o no puedes ahorrar dinero para poder pagar tu tratamiento. Necesitas ayuda en ese momento. Por eso mi equipo de psicólogos de Estar Contigo Terapia te ofrecen la posibilidad de financiar el tratamiento sin intereses y pagándolo en cómodas cuotas. Empieza con una sesión semanal de 50 minutos por solo 49 euros al mes. Pincha más abajo en el enlace para tener más información o entra en www.estarcontigoterapia.es. Perdona la cuñita publicitaria y volvemos a la conversación. Este tema sobre quién soy yo realmente y qué pasa conmigo, o cómo puedo saber quién es mi yo real, pues hay gente que se lo pregunta y que probablemente es porque tiene una concepción difusa de sí mismo, porque hay partes de él que no llega a entender. Esto puede ocurrir, bueno, pues por un cuestionarnos y empezar a preguntarnos, o también incluso por procesos de problemas como por ejemplo en la construcción de la personalidad o en los trastornos límite, que hace que me cueste tener una identidad, un yo definido, ¿no? Por otro lado, hay gente que no se lo pregunta en absoluto y que todo esto le parece una puta fumada, pero lo que suele ocurrir es que al final la idea que tienen de ellos es menos precisa de lo que realmente es su yo profundo o su yo real. Así que probablemente tenemos una idea incorrecta de nosotros mismos, incluso cuando creemos tenerlo muy claro. Porque la verdad, esto lo veo mogollón en terapia, donde no solamente se sanan cosas y se aprenden recursos, sino que sobre todo hay un entendimiento profundo de quién soy yo, mucho más complejo de lo que yo creía. Y es que al final las personas somos lo que somos, por mucho que nos cueste reconocerlo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que nos crean confusión sobre quiénes somos realmente. Hay muchas partes en las que nos engañamos, porque hay ciertas facetas de nosotros mismos que no queremos aceptar, o a veces cuesta separar lo que somos realmente de nuestros aprendizajes, de lo que ocurre en nuestra sociedad y cómo nos dice que tienen que ser las cosas. Así que bueno, en este capítulo voy a intentar explicarte distintos enfoques y luego te voy a dar mi opinión personal sobre cómo podemos saber quiénes somos realmente y una serie de ejercicios prácticos que te pueden ayudar a tener una mayor conciencia de ti mismo. Así que bueno, vamos a empezar con las distintas teorías. En primer lugar, bueno, pues si vamos al origen de la psicología con Freud y el psicoanálisis clásico, con Lacan y tal, pues bueno, lo que vienen a decir es que dentro de nosotros mismos hay distintas partes donde está
el ello, que representa un poco como nuestros deseos, como las cosas que necesitamos, nuestra parte a veces un poco más visceral, por decirlo de alguna manera, y que luego hay un super yo, que el super yo es la interiorización de lo que nos dicen que tenemos que ser, ¿no? Es decir, pues a lo mejor yo tengo deseo sexual, pero me dicen que esto es pervertido o que esto es pecado, o a lo mejor yo tengo una serie de deseos egoístas y individualistas y me dicen que eso está mal porque hay que ayudar a los demás. Todos estos mensajes que recibimos de lo que es adecuado, de lo que debemos ser y de lo que se nos permite, constituyen lo que en el psicoanálisis clásico se llama el super yo. Entonces, el ello y el super yo, digamos que serían como dos partes de nosotros que están en conflicto y que se regulan a través del yo. Es decir, eso está en nuestro inconsciente y la idea que tenemos de nosotros sería el yo. El yo es el resultado o es el intento de regulación entre ese querer ajustarnos a lo que se supone que debe de ser y es correcto y esa versión ideal de nosotros mismos y buenísima, y ese ello que, bueno, pues que es más mundano, que tiene pasiones, que tiene deseos, que no siempre coinciden con eso buenísimo. Digamos, por ponerlo de una manera sencilla, que es como en los dibujos, que está el angelito y el demonio, y luego hay un yo que escucha esas partes y intenta darles cabida o regularlas como buenamente puede. Pero la verdad que a mí, hablando de psicoanálisis, quien me parece que más profundizó en la idea de quiénes somos realmente es Jung, que es mi psicoanalista favorito. Este tío lo que plantea es que las personas construimos un personaje, ¿no? Es decir, que desde que somos pequeños, pues se nos trata de una manera cuando expresamos diferentes partes de nosotros. Es decir, ¿no? Pues imagínate, yo de pequeño, cuando hacía un comentario ingenioso, pues en mi familia todo el mundo se reía y qué bonito y qué gracioso y qué salado es Ventura, ¿no? Y entonces yo interiorizo, cuando eso ocurre varias veces, que yo soy una persona graciosa y entonces tiendo a comportarme como el gracioso porque es un poco el personaje que me he creado de mí mismo. Normalmente el personaje que creamos tiene que ver con lo que creemos que hará que los demás nos traten bien, nos quieran, no nos abandonen y no nos ataquen, ¿de acuerdo? Por lo que muchas veces lo que elegimos ser, lo que somos, no es tanto elegido, sino que es consecuencia de aquello que me ha protegido o de aquello que me ha obtenido amor. Y hay partes de nosotros que están ahí, pero que tendemos a negarlas o a reprimirlas simplemente porque no encajan en ese personaje. Normalmente porque tenemos miedo de que si dejamos de interpretar al personaje, si nos quitamos nuestra máscara y nos ven realmente y ven todo eso que no encaja, pues nos manden a tomar por culo y nadie nos quiera y estemos en la puta mierda. Entonces, como es peligroso o es amenazante dejar de ser ese personaje, tendemos a identificarnos solo con lo que encaja con él y a negar todo lo contrario. Y esto nos genera continuamente un conflicto o hace que no podamos llegar a entendernos plenamente porque nos negamos a ver esas partes que simplemente no encajan con la máscara que nos ponemos. Digamos que al final llevamos tanto tiempo con la máscara puesta que ya nos cuesta saber quién es mi yo real y quién es mi personaje. De hecho, gran parte del modelo de psicoterapia de Jung consiste en aprender a diferenciar entre estas dos partes como forma de dejar de estar en un conflicto interno y alcanzar la paz interior. Por decirlo de una manera fácil de entender, pues todo sería, digamos, que el personaje es como cuando postureamos en redes, ¿no? Es como que tú estás intentando enseñar una faceta de ti que crees que es la mejor y que es la que tú crees que a todo el mundo le encajará, pero ocultan las partes de ti que sientes que no molan o que van a ser rechazadas. Esto no solo tiene por qué ser con los otros, sino también contigo mismo, ¿no? Muchas veces hay cosas de nosotros que nosotros rechazamos profundamente y que nos cuesta aceptar. Así que aunque lo del postureo parece que es algo nuevo y de las redes, según Jung, esto es una mierda que llevamos haciendo con nosotros mismos desde el origen de los tiempos. Lo único que ocurre es que no solo postureamos en el mundo digital, donde quizás es más evidente, sino que postureamos y nos obligamos
a encajar con ese personaje que proyectamos al posturear en nuestra vida diaria y nuestras relaciones. Pero fíjate que aquí ya estamos entrando en un tema muy interesante, que es que a la hora de construir y de entender quiénes somos, esto no parece que sea algo que simplemente ocurre por una exploración interna, sino que quiénes somos o quiénes nos permitimos ser parece que está muy condicionado por lo que ocurre con las otras personas de nuestro entorno, ¿no? De hecho, hay muchas teorías que dicen que realmente quién soy yo no se construye solo, sino que se construye en base a lo que pasa en el contacto con el otro. Esto básicamente es por dos motivos. Uno, por lo que te he explicado antes, de que la gente nos trata de una manera o de otra en base a cómo nos comportamos y a si le gusta o no lo que hemos hecho, y eso iría haciendo que tendamos más a repetir cosas que a la gente le gustan y nos han tratado bien, y que nos atrevamos menos a mostrarnos o a reconocernos, incluso a nosotros mismos, las partes de nosotros que normalmente otros han rechazado, que nos han hecho sentir que son malvadas o ridículas o lo que sea. Y además, por otro lado, hay una idea interesante, que es que los otros continuamente nos están dando un mensaje de quiénes somos, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi casa mi hermano era el listo y yo era el simpático o el sensible, ¿no? Y esto era una especie como de discurso que hay, y lógicamente cuando yo soy un niño, igual que mis padres me explican cómo me tengo que comportar o me explican cómo son las cosas, el niño utiliza al padre para que le explique qué es, ¿no? Señala el micrófono y papá le dice, esto es un micrófono, sirve para oír la voz, o esto es de color negro, o esto está hecho de metal. Pues si me lo creo cuando me habla de cómo es un micrófono o cómo funciona el mundo o cómo hay que comportarse, porque no iba a creérmelo cuando me dice quién soy yo y cómo soy yo, ¿no? Entonces parece que en gran medida la idea que tenemos de quiénes somos nosotros mismos está muy condicionada a través de los otros. Pero quizás no solamente sea un condicionante, es decir, no es solo una idea que nos meten en la cabeza, sino que quizás los otros nos pueden mostrar cómo nos ven, y eso nos sirve como una especie de espejo donde poder entendernos. Aunque probablemente el problema sea que el mensaje que nos dan de nosotros está muy asociado al juicio y al rechazo y a la crítica. Y eso hace que cuando se nos señala de esa manera aversiva y desagradable, pues tendamos a intentar esconder eso y no reconocer esas partes, y a mostrar o actuar desde las partes que son reforzadas, desde las partes que se nos dice que son bonitas y se valoran. Como por ejemplo, que Venturica era muy gracioso. Así que aquí entramos con algo muy interesante, que es que parece ser que continuamente los otros nos están diciendo quiénes somos, y según esta teoría de Jung, nosotros también nos estamos diciendo continuamente a nosotros quiénes somos, ¿no? Es decir, creamos, esto lo vamos a ver ahora, una narrativa, un discurso que parece recoger quiénes somos nosotros. Pues Ventura es gracioso, Ventura es desordenado, Ventura es psicólogo, Ventura es bajito, Ventura es un poco capullo, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante, que es que hasta qué punto ese discurso o esa imagen que creamos de nosotros mismos en el fondo nos ayuda a entendernos mejor, o por el contrario, y a la vez, por contradictorio que suene esto, es algo que nos limita. ¿Por qué? Porque en cuanto encontramos algo que no encaja con ese personaje, con esa idea que tenemos de nosotros, pues podemos negarlo o podemos dejarlo fuera o no atrevernos a explorar eso, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, creo que soy heterosexual y en un momento determinado me atrae un chico, pues en vez de explorar eso y ver qué ocurre dentro de mí, y a lo mejor darme cuenta de que algunos rasgos concretos en hombres me pueden resultar atractivos, pues yo rápidamente lo niego, ¿no? Porque tengo ese discurso de mí mismo de que lo que a mí me pasa es que soy heterosexual. O por ir a otro tipo de cosas, pues imagínate una persona que continuamente se dice que es lo peor y que es torpe y que es una mierda, y entonces cuando de pronto surge algo en lo que se ve bueno o en lo que se evidencia que tiene competencia, pues tendemos a sesgarlo y a decir pues que ha sido suerte, o que eso lo haría cualquiera, o que no es tan importante, simplemente porque no encaja con esa idea de nosotros mismos. Así que, en cierto modo, el crear una narrativa, un discurso,
un personaje tiene una parte buena porque le ayuda a poner nombre y a poder entender cosas de nosotros, pero por otro lado también parece que nos limita, parece que hace que en cuanto vemos algo de nosotros que está fuera de eso que hemos definido, pues ya no nos lo permitimos y lo reprimimos, o cosas que podríamos desarrollar si nos las permitiésemos y si nos pusiésemos a ello, no lo hacemos simplemente porque creemos que como no encaja de entrada en la idea que tenemos de nosotros, eso no vamos a hacerlo nunca o no es para nosotros. Pero bueno, si estas son las ideas sobre qué somos realmente nosotros, vamos a ver cómo hay corrientes de pensamiento que directamente dicen que no existe el yo, que no existe la identidad. Por ejemplo, en el budismo y las filosofías orientales, la idea de que hay un yo estable es algo que directamente es negado, ¿vale? Es algo que se dice que directamente no existe. De hecho, el término que tienen es que dicen que el yo estable es una ilusión, es algo irreal. Y a eso le llaman el anatta. El yo, por lo tanto, sería más bien un proceso o un flujo cambiante de experiencias. Por decirlo con una metáfora fácil de entender, un río es siempre el mismo río, pero cambia continuamente en base al agua que va pasando en cada momento. Con lo cual, el yo no es algo estático, sino que es algo continuamente cambiante. Así que si quieres conocerte de verdad, lo que habría que hacer sería dejar de aferrarte a una idea del yo y abrirte al presente, abrirte a lo que ocurre en tu experiencia. O, como lo dicen ellos así a lo bonito, abrirte al vacío fértil de lo que ocurre dentro de ti. Lo que pasa es que esto es algo que nos cuesta mucho a las personas, que nos aferramos a una idea del yo o de lo que somos más estática y estable, porque eso nos calma de la incertidumbre. Con lo cual el yo no sería algo real, sino sería esta nata, esta ilusión, que la hacemos como un mecanismo defensivo, que la hacemos como parte del ego, que es lo que usamos para protegernos y no aceptar la realidad. En la terapia humanista, que ya sabéis que es la corriente que yo defiendo, está la idea un poco parecida a la de Jung de que realmente no hay un yo tan definido, ¿no? No hay un yo tan claro, sino que esa idea que construimos de nosotros mismos se basa en las experiencias emocionales que hemos tenido y cómo nos han hecho sentir. Es decir, si a mí me han hecho sentir vergüenza, desarrollaré una idea de mí mismo de que yo soy ridículo, de que hay algo en mí que no funciona bien o de que soy algo disfuncional, y sin embargo, pues si me hacen sentir seguro y querido, pues crearé una idea de que yo soy alguien digno o de que yo soy la puta polla o la movida que sea. Pero sobre todo lo que plantea la psicoterapia humanista es que los seres humanos tenemos partes contradictorias, ¿no? Es decir, yo puedo ser fuerte y débil a la vez, yo puedo ser simpático y desagradable a la vez, yo puedo ser bueno y malo a la vez, ¿no? Y que normalmente, en base a esto que plantea Jung, como hay partes de nosotros que son queridas o que son aceptadas o que encajan mejor en lo que espera la sociedad o en los valores que nos han transmitido y en la moral de la época, o simplemente en base a nuestras experiencias, es decir, que cuando yo actúo de una manera, pues la gente trata mejor a eso que cuando actúo de otra, pues eso hace que empecemos a negar nuestras contradicciones, que empecemos a decir, bueno, yo solamente soy Ventura el fuerte, ¿no? Y entonces Ventura es un tío echado para adelante, Ventura es un tío que tiene un podcast, Ventura es un tío que habla, que es un buen psicólogo, que cuida a la gente, que es muy coherente con sus principios, ¿no? Yo en terapia he visto mucho cómo yo me veo como un caballero de brillante armadura que va salvando a la gente, ¿no? Y que es siempre muy coherente. Y aunque es verdad que intento eso, en parte creo que porque lo elijo y en parte por mantener ese personaje de mí, pues luego hay una parte que me cuesta aceptar y ver de mí mismo, que en el fondo pues no es tan noble, es más egoísta, es mucho más débil y más vulnerable y no solo salva, sino que también necesita ser salvada. De hecho, para mí una de las cosas más duras pero más liberadoras que tuve en mi terapia fue darme cuenta de que yo no era tan buena persona como a mí me gustaba contarme a mí mismo que era. Y para mí fue una crisis
importante porque era para mí como una especie de deber moral muy tocho, pero también es verdad que fue algo jodidamente revelador, porque dejé de ser esclavo de esa idea de San Buenaventura y empecé a ser más libre para poder elegir cuándo quería ser tan bueno, buenísimo y cuándo no. Y también darme cuenta de que a veces ayudaba a los demás más porque me dijeran que era bueno o por mi incapacidad de ver sufrir a la gente, porque eso me recordaba a mi infancia, ya cuando mis padres sufrían y yo no podía ayudarlos, y era más para calmar mi angustia que porque fuera un santo y tuviera un interés tan genuino. Con lo cual, desde la terapia humanista, lo interesante es que nos definimos, creamos esa idea de nosotros para no aceptar las partes de nosotros mismos que sí que están, pero que nos dan mucho miedo, que nos generan un conflicto y nos hacen sentir emociones desagradables de culpabilidad, de vergüenza, de rechazo, de vulnerabilidad. Y entonces por eso intentamos protegernos de los aspectos de nuestra experiencia o nuestra conducta o nuestro pensamiento, nuestra actitud que evidencian esas partes. Especialmente nos cuesta aceptar las partes de nosotros que van asociadas a esquemas emocionales donde hemos sufrido mucho. Es decir, cuando yo he sentido muchas veces esas experiencias de que hay algo en mí que no funciona bien, o de que soy malvado, o de que soy ridículo en mi forma de funcionar, ¿no? Pues todo esto que va tan de la mano de esto que yo os hablo tanto, pues de la autocrítica, de no ser todo lo que debería de ser de bueno y todo eso, pues esas partes tienden, esas sensaciones intensas pueden crear una idea de mí mismo como algo disfuncional, como algo negativo, y eso entonces intento protegerme de esos sentimientos y de que otros me rechacen, me abandonen, me ataquen o pasen de mí a través de esas compensaciones de perfeccionismo, de productividad, de tener que ser el bueno, de no poner límites y todo esto. Por lo que una parte muy importante en la psicoterapia para mí es desarrollar ese awareness, ese darte cuenta que te permite entender esas facetas de ti que están, pero que tú no te permites o dices que no eres capaz simplemente porque te da miedo volver a sentir esas emociones tan desagradables y tan disfuncionales, que por más que sean irracionales, arraigan con mucha fuerza y funcionamos desde ese sentimiento, ¿no? De la misma manera que yo muchas veces, a pesar de que me operaron y del cambio que di, me sigo sintiendo feo y hay en mí un temor profundo al rechazo. Sin embargo, ahora vamos con otro punto importante e interesante de todo esto, que es si lo que somos realmente es la consecuencia de lo que hacemos o si lo que somos es la consecuencia de cómo estamos en un momento determinado y entender también si lo que somos y nuestra esencia real está hasta qué punto está condicionado por lo que pasa y por cómo nos ha hecho sentir o por cómo nos ha ayudado eso. Es decir, hay que diferenciar entre el ser y el estar. Por ejemplo, no es lo mismo estar deprimido que ser depresivo, o estar asustado que ser una persona cobarde, por decirlo de alguna manera, y también entre lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Es decir, realmente lo que nos define son nuestros actos o hay una esencia más profunda. O una persona porque haga algo se acaba convirtiendo en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, si empiezo a drogarme, me convierto en un drogadicto y ser drogadicto es algo que me define como individuo, ¿es mi esencia o no? Pero por otro lado, joder, si estoy siempre drogándome y haciendo eso, pues parece que sí que soy eso, ¿no? Imagínate una persona que siempre engaña, que siempre se aprovecha de la peña, podríamos decir que es mala persona. Bueno, o podemos decir que alguien puede hacer cosas malas sin tener por qué ser malo, o hacer cosas determinadas sin tener por qué ser eso al 100%. Es decir, entender la función entre lo que pasa y cómo nos influye y si eso modula lo que somos. Por ejemplo, para el conductismo, que es una de las corrientes más sólidas dentro de la psicología, pues realmente el yo no existe. En esto se parece un poco a la idea que te he contado antes del budismo, sino que para el conductismo el uno mismo no es algo que se descubre, no es algo que hay que revelar a través de esa introspección interna, que sí que te planteaba desde el psicoanálisis o desde las psicoterapias humanistas.
Así que el ser humano no es algo que se descubre, sino que simplemente, y no es algo como que exista de manera sólida, sino que simplemente es un repertorio de conductas aprendidas y mantenidas por el entorno. Es decir, no existe realmente un Ventura gracioso, simplemente cuando yo actúo de manera graciosa, pues como todo el mundo me dice que gracioso soy y me ríe la gracia, aprendo a hacer eso. Y el que la gente siga recompensándome o reforzando eso hace que yo obtenga un beneficio de actuar de manera graciosa y sigo actuando de manera graciosa. Pero no porque yo sea gracioso, sino porque ese aprendizaje se ha visto recompensado en mi vida. Es decir, no hay una especie como de carácter gracioso, que es lo que me hace ser gracioso, sino que simplemente actúo de manera graciosa como una especie de hábito, como algo que mantengo simplemente porque me viene bien. Y, lógicamente, a base de actuar de manera graciosa, desarrollo esa habilidad. Pero esa idea de que hay un yo gracioso, eso no existe. Tu yo es básicamente el historial de tus interacciones con el ambiente. Es decir, lo que te contaba de las consecuencias de haberte comportado de una manera. Si esas consecuencias son agradables, pues tenderás a repetirlas simplemente por una especie como de inercia, ¿no? Como me ha venido bien, lo vuelvo a hacer de la misma manera que un perrito cuando te da con la patita en la pierna si tú le das de comer, pues aprende a hacer eso y lo seguirá haciendo en la medida en que le siga dando buen resultado. Y tú puedes decir, oye, la personalidad de mi perro es de dar con la patita, pero realmente es una personalidad y funciona así porque le nace o lo hace simplemente porque en su historia de interacciones eso es eficaz. Con lo cual lo que te define no es algo interno, sino que lo que te define son las consecuencias de tu manera de actuar. Es decir, el que te castiguen, o el que haya dolor, o el que te dé algún tipo de recompensa. Por lo que no existe el yo, sino lo que hay simplemente es una serie de hábitos y de costumbres de funcionar desde determinados parámetros que podríamos decir que cogen una cierta inercia y se automatizan y ya no salen de manera natural, pero no porque seamos así. Por ponerte un ejemplo un poco tonto, pues estoy seguro que cuando tú por las mañanas sigues tu rutina de higiene, por ejemplo en la ducha, siempre lo haces de una manera. Yo, por ejemplo, soy primero el pelo y luego el cuerpo y luego un gel que me echo en la cara, ¿no? Y luego cuando salgo, primero me seco el pelo, luego me seco el resto del cuerpo y lo siguiente que hago es peinarme y después va el desodorante. Entonces, claro, yo podría creer que esa es mi personalidad porque siempre lo hago de esa manera, parece que yo soy así. O es simplemente una serie de hábitos que ya los hago en piloto automático sin pensar. Esto es lo que plantearía el conductismo, que el yo realmente no existe y solo hay un montón de este tipo de hábitos en base a que nos han dado buen resultado o que queremos protegernos de otro tipo de cosas. Así que básicamente para el conductismo no hay un yo, simplemente hay lo que haces en base a las consecuencias que tiene ya la repetición de los mismos. Fíjate que en esto sí que se parece un poco a lo que hemos visto de las partes enfrentadas del humanismo, de la Gestalt, del psicoanálisis junguiano, pero de alguna manera para estas primeras corrientes sí que hay un yo real y hay otras partes que tú no enseñas o tú te prohíbes y reprimes por miedo a no encajar en ese personaje que construyes y no aceptas tus propias contradicciones y sin embargo para el conductismo no hay esa otra parte, no hay un yo real, solo hay aquello que repites continuamente en base a esas consecuencias de aprobación, de rechazo o de castigo. Y aunque es verdad que esto ocurre y se crean esos automatismos y tendemos un poco a la inercia y a repetir ciertos patrones, para mí el planteamiento es si independientemente de lo que hemos vivido y de cómo eso nos influye, que eso no lo niega nadie, el ser humano tiene una esencia que va más allá de simplemente las consecuencias o lo que pasa en su historia de vida, que es esta idea que te he planteado muchas veces de la posición que tenemos nosotros mismos ante lo que nos ocurre o ante nuestra forma de actuar o ante lo que hacemos. Es decir, digamos que yo a lo mejor no puedo evitar ser tímido porque me han transmitido esa sensación, pero yo sí que puedo tener una posición ante mi timidez y darme cuenta de que a pesar de que viva en ese personaje tímido, hay una parte de mí que ansía no ser tímida o que de verdad tiene ganas y disfruta
actuando con los demás. Y puedo decidir posicionarme a favor de esa parte y de intentar atreverme a actuar desde ahí. Esto va en la línea un poco de lo que plantea el existencialismo y la fenomenología, con autores como Mike, como Heidegger, que vienen a decirnos que no hay una esencia fija de nosotros esperando a ser descubierta, sino que realmente nos podemos descubrir y en cierto modo constituirnos a través de nuestras propias elecciones. ¿No? Es un poco esto que te plantea a veces Frankl cuando te dice que el sentido de la vida no es algo que tú le preguntas a la vida, sino que la vida te pregunta a ti, ¿qué sentido vas a darme? Es decir, tú vas tomando una serie de elecciones que te van permitiendo descubrir quién eres realmente y a base de elegir, en cierto modo, conformas y construyes lo que eres. Saber quién eres, por tanto, significa asumir tu libertad, tu responsabilidad y tu estar arrojado en el mundo. Es decir, en una vida que no tiene sentido, ¿qué es lo que quieres hacer tú en ese mundo al que te arroja la naturaleza para que tu vida lo tenga y para actuar en coherencia con aquello que quieres ser? Así que tu responsabilidad es, en ese mundo en el que estás arrojado en medio de la finitud y de la muerte, intentar decidir qué quieres ser y qué quieres hacer con todo esto. Y ahora vamos a la parte, pues probablemente más interesante de todo esto, que es un poco cómo podemos saber quiénes somos realmente. Es decir, hemos visto las distintas teorías, desde las que plantean unas ideas sobre cómo entendernos y otras que directamente niegan que exista la idea del yo, la idea de nosotros mismos, ¿no? Esa especie de esencia profunda de cada uno. Y ahora vamos un poco a ver, lógicamente, dentro de las que creen en esto, cómo podemos hacerlo. Bueno, pues realmente desde la psicoterapia humanista lo que planteamos es que la única manera de saber quiénes somos es a través del conocimiento experiencial y de la autenticidad. Es decir, las personas continuamente estamos experienciando algo, las personas continuamente hay algo que estamos sintiendo, hay algo que estamos pensando, hay una experiencia en cada momento nuestro. A través del lenguaje podemos engañarnos mucho más contándonos historias que pueden estar más influenciadas por lo que nos han dicho de nosotros o por lo que nosotros queremos contarnos y decirnos, porque hay cosas nuestras que nos cuesta ver. Sin embargo, nuestra experiencia, especialmente nuestras experiencias corporales y nuestras emociones, pues nos están diciendo, nos están dando continuamente información sobre quiénes somos nosotros, ¿no? Es decir, yo puedo decir que soy heterosexual y que no soy bisexual y creerme que tengo eso clarísimo, pero si luego de pronto viendo a un chico noto que me excito y tengo una erección, pues a través de ese conocimiento experiencial puedo entender que aparte de las chicas también me gustan los chicos o que me ha gustado ese chico en concreto, ¿no? O yo puedo saber realmente qué tipo de comida me gusta y cuáles son mis sabores en ese sentido, pues probando comida. Es decir, los ejemplos son un poco tontos, pero creo que ilustran bien cómo el cuerpo continuamente nos da una información, ¿vale? Cómo el cuerpo continuamente nos está diciendo quiénes somos o qué pasa dentro de nosotros. Y eso, si le ponemos el foco, si tenemos ese ejercicio de darnos cuenta, pues nos permite obtener la información más fidedigna posible a la hora de entender quiénes somos realmente. Porque con el lenguaje podemos engañarnos, pero con las sensaciones no, ¿vale? Por otro lado, aquí también tenemos un poco la idea de la autenticidad, ¿no? Que ya planteaba Carl Rogers. Es decir, cuando las personas somos capaces de mirarnos y actuar tal y como nos sentimos, pues, es decir, yo digo exactamente lo que pienso, yo actúo en coherencia con cómo me estoy sintiendo, yo me permito lo que observo de mi propia experiencia en cada momento, en vez de filtrar y actuar en base a ese personaje, que creo que es lo que otros quieren, que planteaba Jung, pues si soy capaz de tener esa autenticidad que plantea Carl Rogers, pues esto normalmente lo que suelo experimentar es que cuando actúo de esa manera hay como una sensación de más congruencia, hay una sensación de plenitud, de que la vida tiene sentido, de que estoy más satisfecho conmigo mismo. Por eso es tan importante, o sea, no es simplemente como sé fiel a ti mismo y conócete y tal y cual, sino porque cuando actúas desde ahí, pues
te sueles encontrar mejor y la vida merece más la pena y sueles desarrollar más tus capacidades, ¿no? Entonces, una buena manera también de ir entendiendo, ¿no? Es que cuando actúo las cosas tal y como las hago, si crean esa sensación de satisfacción, y entenderme, aquí no esperéis que es que te caga una piña por el culo y una sensación de iluminación o que todo es happy flower y van montado en un unicornio. No, no, no. Me refiero a que hay una sensación de satisfacción, de que estás satisfecho, de que te gusta eso, de que estás en paz actuando desde ahí. No hay sensaciones incómodas, no hay conflicto interno. Bueno, pues normalmente lo que nos da esa paz y esa sensación de satisfacción suele ser nuestra parte más auténtica. Eso solo ocurre cuando estamos actuando congruentemente. Así que una manera de poder conocerme es hacer esta carretera en sentido inverso. Observar cuándo tengo esa satisfacción y esa sensación de plenitud y de paz interior y ver qué he hecho en ese momento o cómo he actuado. Pues probablemente ahí está la parte más auténtica de mí mismo. También otra buena manera de, y aquí me estoy acordando de Teo, que es mi terapeuta actual, de Teo San Román, que desde aquí le mando un abrazo. Él muchas veces cuando yo le hablo de algo y me emociono y me pongo a llorar, o hay algo que me mueve profundamente por dentro, él siempre me lo señala, ¿no? Y me dice, claro, ahí hay una verdad tuya, ¿no? Cuando hablas de esto y vibras y te emocionas, es porque eso es una parte profunda de ti, eso es una verdad profunda tuya. El tema es que para poder acceder a esos niveles de autenticidad y entendernos, tenemos que aprender a aceptarnos incondicionalmente. Y volvemos a las ideas de Carl Rogers. Es decir, si yo continuamente estoy juzgando lo que soy y estoy criticándome por ello, me va a costar más ser auténtico y ser honesto con esas sensaciones y con ese conocimiento experiencial. Porque voy a decir que, bueno, que no es tan así, que no es que, en el ejemplo de antes, no es que me haya gustado ese chico, lo que pasa es que me he fijado en su cuerpo porque tiene un cuerpo muy atlético y a mí me gustaría tener uno como él, pero no es que yo sea bisexual y bla, 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 bla. Es decir, solo cuando aprendemos, o no solo, pero nuestra capacidad de actuar auténticamente y de permitirnos entender y no autoengañarnos, no reaccionar defensivamente a eso que nos dice nuestro proceso experiencial, está muy mediado por nuestra capacidad de aceptarnos. Es decir, cuando yo no me juzgo, cuando yo no me obligo a ser algo que no soy, cuando yo tengo una apertura mental y no tengo una idea rígida de lo que tengo que ser, sino que tengo una actitud, ¿no? Esto que dice Kabat-Zinn, que es el creador del mindfulness, observar con benevolente y genuina curiosidad. Cuando yo simplemente intento conocerme y no tengo un juicio, no tengo una idea preconcebida de lo que tengo que ser, sino que tengo una actitud de aceptación radical de lo que soy, pues es mucho más fácil entender estos mensajes y poder comprenderme, ¿vale? Así que la aceptación incondicional, que es algo que te he explicado en otros vídeos, es una de las, sobre todo en los que hablo de autoestima y de relación contigo mismo, o hablo mucho de esto en mi segundo libro, pues es una parte fundamental para esto. No lo desarrollo porque ya lo he contado en otras ocasiones y si no el podcast va a quedar larguísimo. Otro tema interesante es también esto que dicen muchas veces de que la gente te dice que tú eres tus valores o que tus valores son aquello que te definen. Y bueno, esto tiene una parte de verdad y no, ¿vale? Y te intento explicar. Realmente tu yo real, tu esencia, no es tanto tus valores, porque tus valores suele ser algo que tú coges del mundo. Yo cojo los valores cristianos, yo cojo los valores marxistas, yo cojo los valores que había en mi familia y me inculcaron, la puta movida que sea, ¿vale? Realmente lo que es tuyo más genuino es algo más primario, es esa evaluación que tú haces, ¿no? Y volvemos a la idea de las sensaciones, es decir, como cuando alguien actúa de una manera, por ejemplo, alguien es egoísta, a ti eso te crea una sensación de incomodidad o te crea una sensación de que no te parece bien, ¿vale? O como cuando alguien utiliza la violencia, por ejemplo, para defenderse, pues hay gente a la que le parecerá mal porque siempre la violencia le incomoda y hay gente que puede sentir que ahí la violencia es algo adecuado. Entonces, esto es importante entenderlo porque es desde estas sensaciones internas de valoración moral, de valorar las cosas como buenas o malas, o como que me encajan o no, yo luego debería elegir mis valores, debería elegir mis principios, que suelen ser aquellos que están fuera,
pero que más o menos recogen eso que ocurre dentro de mí, ¿vale? Hay gente que, bueno, porque no tiene tan buena resonancia interna y no se entiende tanto a sí mismo, o porque tiene problemas en la estructuración de la personalidad, pues que lo que le ocurre, que por cierto, con el tema de la personalidad y de los trastornos límite y trastornos de personalidad, es un tema que no lo he abordado nunca porque es complejo, pero muchas veces muchos me escribís hablándome de cosas de los vídeos y se evidencia que, o intuyo por lo que me contáis, que puede haber un TLP detrás. Entonces, si os interesa que haga algo de trastornos de personalidad, pónmelo en comentarios y le meto duro. El caso es que hay veces que cuando yo no soy capaz de entenderme bien experiencialmente, porque bloqueo mis emociones, porque no soy capaz de entenderlas, porque les tengo miedo, pues muchas veces lo que hago es que en ese no entenderme a mí mismo, en esa ausencia de poder conectar con el yo, lo que hago es que cojo algo de fuera que ya está preconstruido, ¿no? Y tiendo a identificarme con ello. Pues, por ejemplo, esto es lo que suele ocurrir en los perfiles más radicales, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo internamente no tengo esa información, ese ruido, esas sensaciones, esa brújula interna que me dicen esto sí y esto no, esto es lo que te agrada, esto es lo que eres tú, pues mucha gente lo que hace es que ante la ausencia de no saber quién es, coge paquetes de fuera, coge paquetes predefinidos. Y entonces ahí es donde aparecen, pues no sé, me hago del Opus Dei y cojo literalmente y aplico de manera radical los valores del Opus Dei, o me hago vegano, ecológico, animalista, o cojo los valores del feminismo, o cojo los valores del nazismo. Es decir, cojo, ante esa incapacidad de entenderme a mí mismo, cojo un paquete preconcebido y en vez de buscar un paquete que encaja con mi sensación, yo me obligo a encajar con el paquete, ¿vale? Y esto es algo que lo estoy diciendo de manera radical, o sea, de manera más extrema para que se vea, pero ocurre a mucha gente que más o menos encaja en una categoría y acaba cogiendo la categoría completa. Y se acaba obligando o se acaba engañando creyendo que lo que no le encaja de esa categoría sí que le define, ¿no? Y esto es muy interesante, cómo compramos paquetes ideológicos. Es decir, ¿te has parado alguna vez a pensar por qué hay tanta gente republicana y católica? O sea, ¿por qué hay tan poca gente republicana y católica? ¿O por qué hay poca gente que puede ser conservadora en lo social y en la idea de familia, pero que luego no sea procapitalista en lo económico? Es decir, muchas veces tendemos a coger esos paquetes que van en bloque, que es verdad que estos bloques se crean porque hay cierta afinidad, pero muchas veces es simplemente porque como me identifico con 3 o 4 cosas de esa categoría, ya me creo que soy la categoría completa. Y ahí aparece un conflicto psicológico porque me estoy forzando a ser algo que realmente no soy, porque puedo coincidir con 3 o 4 cosas de la categoría de Cayetano, de la categoría de hippie, de la categoría de feminista, pero no encajar con otras partes de esa categoría. De hecho, esto lo encuentro muchísimo en consulta y es algo muy interesante, porque además el pensamiento polarizado que estamos teniendo hoy en día de todo o nada, de que te tienes que buscar un grupo y pertenecer a él, toda esta tendencia identitaria está favoreciendo muchísimo que las personas, en vez de poder reflexionar sobre lo que son y lo que opinan de las cosas, lo que hacen es coger un paquete completo, porque si no ya rápidamente pues eres del bando contrario, ¿no? O estás de acuerdo en todo lo que yo te planteo como anarcoliberal, económico, de derechas, o eres un puto perro flauta y un acharo. O estás de acuerdo conmigo en lo que yo te planteo en la moral feminista y progresista, inclusiva, o eres un facha y formas parte del problema. Bueno, pues estos enfoques hacen que, como hay menos aceptación incondicional, estamos menos abiertos a la idea de poder entender qué somos realmente y que podamos tener contradicciones o que cojamos solo elementos de diferentes ideologías o de diferentes identidades porque somos un ente complejo. Otra idea interesante en saber quién soy y en cómo me construyo es la idea de la autonomía moral de Kant. Lo que plantea el filósofo es que no hay que buscar tanto coger un paquete de moral, sino que pues, lo que dice el cristianismo o lo que dice el código penal o lo que dice el budismo, sino que lo que hay que hacer es intentar ver
qué normas, qué principios éticos y morales son aquellos en los que yo me siento bien, son aquellos que a mí me encajan. Pero eso sí, porque claro, yo podría decir, oye, me siento bien matando gente, me siento bien robando, me siento bien violando. Esos principios que yo tendría que elegir deberían poder ser aplicables al 100% de la humanidad y que esto funcionara, ¿vale? Pero él sí que plantea esta idea, que es muy interesante, de que no busquemos tanto un paquete que nos diga cómo actuar, sino que creemos una moral en base a lo que nosotros sentimos, tenemos una sensación de justicia o de que las cosas son de la manera adecuada y esto nos encaja y nos permite estar en paz a la hora de actuar. Es decir, hay que volvemos un poco a lo que hablábamos antes, de que hay que buscar unos valores, no tanto desde fuera y preconcebidos, sino que sean aquellos que encajan con nosotros. Y eso se basa en esta evaluación intuitiva que nuestro cuerpo, que nuestra experiencia continuamente está haciendo de todo y diciéndonos lo que nos viene bien y lo que nos viene mal, lo que nos encaja y lo que no. Así que probablemente la mayor herramienta para entendernos a nosotros mismos es ser capaces de entender nuestro proceso experiencial y de ver lo que nos está diciendo nuestro cuerpo con las sensaciones físicas y con las emociones. Con mucho, incluso aunque tú elijas tus normas en base a esta autonomía y a esta sensación evaluativa interna, creo que es interesante entender que los seres humanos vivimos en continua contradicción. Y a veces es interesante la idea de permitirnos cierta flexibilidad a la hora de transgredir nuestros valores. Con esto no estoy hablando de un relativismo moral o no estoy hablando de profundas traiciones a nosotros mismos. Pero es verdad que aunque yo, por ejemplo, pues creo que soy una persona relativamente altruista y que intenta ayudar a los demás y empática, muchas veces me he dado cuenta que en pequeñas facciones, que en pequeños aspectos, pues tiendo a ser un poco egoísta. Entonces, esto suele generarme un conflicto porque no encaja con la narrativa, no encaja con el discurso que yo tengo de mí mismo y el personaje, ¿no? Que es esto también que te decía antes que plantean las terapias narrativas, que es que nosotros somos la historia que nos contamos. Es decir, si yo me cuento que soy bueno, tenderé a actuar en coherencia con esa narrativa de que Ventura es una buena persona. El problema es ese, el problema es que la narrativa muchas veces nos limita y nos impide tener esa aceptación cuando hay facetas en las que caemos en las contradicciones. Aquí es muy interesante la idea de la Gestalt o de toda la filosofía oriental, que viene a decir que los seres humanos tenemos polaridades, que los seres humanos somos contradictorios. Todos tenemos una parte fuerte y una parte débil, una parte altruista y una parte egoísta, ¿no? Y que esto nos permite que, aunque tendamos más en una dirección, integrar los aspectos contradictorios de esta experiencia sin tener una postura tan defensiva. Entonces, otra idea buena es pensar eso, que más que categorías rígidas, somos las dos cosas, pero tendemos más a algo, aunque no sabemos si es porque nos sentimos más cómodos con ello, si es porque nos ha dado más resultado o si es porque es nuestra esencia profunda o simplemente un hábito. Ahí podríamos tener un debate en función de la corriente psicológica o filosófica que se ponga a contemplar esto. Para mí, desde luego, lo más importante para poder saber cómo soy, o lo que yo suelo utilizar con mis pacientes y lo que recomiendo es esto, es tener una apertura a nuestra propia experiencia y ver lo que ocurre entre nosotros, siendo capaces de entender que continuamente cambiamos y tenemos contradicciones, por lo que no es muy bueno tampoco tener una idea muy rígida de lo que somos, sino entender que la idea que tenemos de nosotros suele ser una imagen borrosa, suele ser algo poco definido, pero que si hilamos fino encontraremos contradicciones y encontraremos que vamos cambiando y que yo puedo haber sido de una manera y ahora empezar a ser de otra. Esto puede sonar un poco raro o difícil de entender, especialmente con los valores profundos, pero la idea sería actuar de manera congruente y coherente, que es a lo que tenemos siempre, con aquello que yo soy, pero entendiendo que lo que yo soy no es algo tanto definido por una narrativa o una categoría o unos rasgos de personalidad o lo que me han dicho de mí, sino que la manera de acceder a la información de lo que yo soy realmente es observando mis propias sensaciones. Y luego, como si dicen los existencialistas o como si dice la logoterapia o la psicoterapia existencial, entender que eso que siento no me define, sino que tengo una libertad de poner el foco en ello, entender la información que me da
y luego decidir qué postura quiero tener ante ello. Es decir, yo puedo darme cuenta de que soy un poco egoísta y decidir que quiero rebelarme contra eso y cambiar para serlo menos, pero en este momento tengo que aceptar que tengo un poco de esto. Y es bueno no hacerlo desde el machaque y el juicio, sino desde la aceptación incondicional de lo que yo soy ahora. En definitiva, ser congruentes asumiendo que lo que soy es algo dinámico y es algo a lo que solo puedo entenderlo y tener una conciencia real a través de ver mis propias experiencias. Pero aunque estas experiencias sean subjetivas y no las compartan otras personas y a algunos les guste y a otros no, esas experiencias en cierto modo dicen que soy yo y puedo posicionarme ante ellas. Creo que hay que aceptar que el ser humano es una contradicción entre distintas partes de uno mismo y aprender a darles un encaje con lo que yo quiero ser, que hay que elegir, pero también que hay que aceptar, tener una posición firme de lo que quieres ser y humilde de lo que realmente eres. Y esto es muy interesante, ¿no? Cómo tengo que aceptar, que parece que es una resignación, que es asumir una verdad, pero elegir también. Bueno, yo creo que puedo aceptar mis partes, mis contradicciones y lo que no me gusta de mí, pero puedo elegir qué valores quiero que me rijan o hacia qué modelos quiero acercarme y sin machacarme y asumiendo que mi capacidad puede ser limitada, acercarme a aquello que yo quiero ser, pero no forzándome a sentir algo o no autoengañándome y negando los aspectos de mí que contradicen esa narrativa o ese personaje que diría Jung simplemente de manera defensiva. Creo que hay que tener una posición firme de aquello que siento que soy y de aquello que quiero ser, pero a la vez humilde para tener una firme en el sentido, me refiero, de la congruencia, de la coherencia, de actuar en base a mis valores, de aceptar el dolor por ser coherente con lo que soy, pero a la vez una posición humilde y flexible ante lo que no me gusta de mí y ante mis pequeñas contradicciones, que en cierto modo son la única manera de poder mantenerme en lo que soy. Esta es la idea de lo que puedo hacer y ahora te voy a contar ejercicios o técnicas que puedas utilizar para tener un mayor conocimiento de ti mismo o acercarte a esa experiencia que te hablaba antes. Así que quédate al episodio, que ahora viene la parte que puedes aplicar tú solo en casa. Grandes frases de otros. Yo soy yo y mi circunstancia. Ortega y Gasset. Bueno, he elegido esta frase del afamado filósofo español, sin lugar a dudas, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, ¿vale? Porque habla de algo muy interesante. Fijaos, cuando habla de yo soy yo, habla de que hay una verdad de lo que yo soy, de que yo estoy definido, de que hay una esencia propia, pero a la vez recoge la idea de circunstancia. La idea de circunstancia habla de que de lo que ocurre a mi alrededor. Esta postura intenta integrar ambas partes y entender que lo que ocurre, que lo que yo soy y lo que he vivido y lo que ocurre a mi alrededor no son dos compartimentos estancos, sino que son dos cosas que interactúan entre ellas. Es decir, probablemente lo que yo soy está muy condicionado por lo que yo he vivido o por la cultura en la que me crío o por lo que pasa a mi alrededor, pero no hay un determinismo, es decir, no estoy meramente marcado por aquello que ocurre o por las influencias culturales que he tenido, sino que yo como individuo tengo una capacidad de tomar distancia y a través del pensamiento crítico, a través de la conciencia de mis sensaciones corporales y de ejecutar esa libertad que me permite elegir mi postura ante aquello que yo soy y ante aquello que me ocurre. Así que, como veis, súper interesante el pensamiento de Ortega y Gasset, que es verdad que es uno de mis filósofos favoritos. Recuerdo que me leí La rebelión de las masas con 14 años y me pareció una puta pasada. Además, muy clarividente cómo ese libro, que hablaba más de lo que estaba pasando con los movimientos totalitarios, al final es hiperaplicable a la sociedad de hoy en día, aunque de una manera menos evidente. Aunque bueno, este podcast no es de filosofía y tampoco me voy a enrollar con esto. Bueno, vamos ahora a los ejercicios prácticos, a cosas que te pueden ayudar a entender mejor quién eres. No, es verdad que te he estado todo el rato hablando de estar atento a ese proceso experiencial, sobre todo a tus emociones, a la hora de entender quién eres tú y encontrar un poco como ese feedback que te va dando tu cuerpo de lo que sí y de lo que no. Pero te voy a plantear ahora una serie de ejercicios más prácticos. Con todo, he de avisarte, y quizá te decepcione,
que no existen grandes ejercicios o 4 tips que me permitan entender y saber quién soy. Si buscas ese tipo de psicología superficial que se basa en 4 fórmulas y que se creen que la complejidad del ser humano pueden reducirse a tecniquitas o hábitos, pues siento decirte que este no es tu podcast o tu canal de YouTube, ¿vale? Entonces, vamos primero a poder entender cosas. Lo primero que puede ayudarnos para entender estas circunstancias que acabo de citar a Ortega sería hacer un pequeño análisis biográfico. Es decir, pararnos a pensar qué es lo que he vivido, ¿no? Escribir un poco mi vida, pero en vez de simplemente relatarlo como una serie de hechos, la idea sería plantearnos qué viví, qué fue lo que pasó, cómo me influyó, es decir, qué impacto tuvo en mí eso que vivencié, eso que me pasó, eso que me ocurrió, pero también no solo cómo influyó en mí, sino qué aprendí de ello y, lo más importante, cómo me posicioné ante aquello que viví. Es decir, pues yo qué sé, por ejemplo, a mí cuando me hicieron bullying, pues yo me posicioné en una postura de que yo no quería ser el pringao de la clase, de que yo quería ser de la gente que cayera bien y se llevara con todo el mundo. Y entonces luego cuando me cambié de colegio, en vez de intentar mantener un perfil bajo, pues yo intenté hacerme amigo de todo el mundo y no renunciar a mi forma de ser, ¿no? Bueno, y hay otra gente que cuando vive un bullying, pues lógicamente como es algo muy doloroso, pues a lo mejor decide pasar inadvertido y no tener mucho contacto con las personas. No te digo que una cosa sea mejor que otra, simplemente te lo pongo como ejemplo de que es interesante darme cuenta no solo de qué viví y qué impacto ha tenido en mí, sino también cómo hay esa parcela de libertad en la posición que yo tomo ante lo que me ocurre. Este ejercicio es muy interesante porque ayuda a darme cuenta de cómo lo que yo soy no aparece de manera aislada, ¿no? Muchas veces nos torturamos o nos criticamos o nos damos un montón de cera por partes de nosotros que no nos gustan sin darnos cuenta que estas partes no aparecen de la nada. Muchas veces mi timidez o muchas veces mi inseguridad o muchas veces mi autocrítica pues vienen de experiencias que he vivido, de cómo me han tratado mis padres, de lo que yo he interiorizado, ¿vale? Entonces, entendernos nos ayuda a quitarnos mucha culpa y también nos ayuda a comprender cómo lo que somos en gran medida está mediado por esas experiencias que hemos tenido y eso nos permite alejarnos del juicio de nosotros mismos y acercarnos a la comprensión. Y esto es muy importante porque, como decía Carl Rogers, la paradoja del ser humano es que solo cuando acepto una realidad puedo comenzar a cambiarla. Cuando yo dejo de torturarme por ser tímido y puedo entender que mi timidez viene de que he tenido experiencias de rechazo en la infancia, puedo desde ahí aceptar mi realidad y empezar a construir algo diferente. ¿Por qué? Porque si no me quedo simplemente en la autocrítica, en el machaque o en la sensación de que hay algo en mí que está mal y no funciona y desde ahí no puedo cambiar realmente. Y ahora que te he citado a Carl Rogers, vamos con el siguiente ejercicio, que es escribir las 3 listas de Carl Rogers. La primera de ellas sería escribir el yo ideal, es decir, cómo crees que deberías ser. Escribe todo lo que tú crees que deberías cambiar de ti, todo lo que te gustaría conseguir, esa especie de fantasía porno que tenemos todos, que nos decimos que vamos a conseguir cada vez que nos ponemos propósitos de año nuevo o cada vez que nos decimos que vamos a cambiar o cuando vemos algún vídeo en internet o nos compramos algún libro de autoayuda, ¿vale? Luego, por otro lado, tendríamos el yo temido, que sería la versión de ti que no soportaría ser de ninguna manera. Es decir, todo lo que te da miedo llegar a ser o todo lo que has podido vivir o ver en otros que tú has dicho, esto no lo quiero tener yo o no lo quiero volver a experimentar ni de coña, ¿vale? El yo temido es todo lo que te da miedo y todo lo que odias, que crees que en parte eres o que crees que podrías ser. Básicamente es esta idea, la versión de ti que no soportaría ser de ninguna manera. Y finalmente quiero que escribas el yo real, es decir, qué crees que eres realmente de todo esto que te pasa, ¿vale? Entonces, cada vez que hagas una de esas listas, te recomiendo que intentes esto que te digo antes de poner el foco en tus sensaciones internas, en tu experiencia, en cómo te hace sentir, porque es la mejor manera de ver lo que tú eres realmente.
el cuerpo nunca miente. Entonces, mira a ver qué te provoca escribir cada una de estas listas. Pues hay gente que me dice, pues mira, cuando escribo el yo temido siento asco, o hay gente que me dice, cuando escribo el yo ideal siento ansiedad, porque me veo que estoy muy lejos de eso, o siento vergüenza, o por ejemplo, cuando escribo el yo real, pues veo que no estoy tan mal y siento cierta liberación. Mira a ver qué te provocan cada una de esas listas, pero sobre todo cuando hayas escrito las tres, compáralas, ya que la distancia entre estas listas revela dónde se juega tu identidad. Bueno, ahora vamos a coger postulados más sistémicos, ¿vale? Y vamos a intentar entender. La terapia sistémica se basa sobre todo en la idea de que quienes somos tiene mucho que ver con nuestra familia. Es decir, nosotros no somos un ente individual, sino que somos una pieza en un engranaje superior, que sería el sistema familiar. Entonces, hay veces que una buena manera de entendernos es a través del análisis de lo que pasa en nuestra familia. Lo primero de ello es que nos puede ayudar es entender cuál es el rol familiar. Es decir, qué papel jugaba yo en mi familia, ¿no? Pues siempre está como el niño bueno, el rebelde, el que cuida, el que pacifica, el distinto, el que señala el fallo, el que es designado como el disfuncional, como el problemático, ¿vale? Intenta pensar cuál era el rol que tú jugabas en tu familia y cuál era el rol que tenían el resto de compañeros de tu familia. Y vas a ver que en cierto modo se contrarrestaban. Pues si tú eras el problemático, había alguien que era el conciliador. Si papá dejaba a mamá sola, tú eras el gran apoyo de mamá. Entonces vas a ver cómo en gran medida, en función de lo que ocurre en otros, nosotros construimos una identidad y en parte quiénes somos para cubrir un rol necesario en la familia. La idea es que todo lo que ocurre en una familia cumple una función, incluso aunque a veces pueda ser aparentemente problemático. Por ejemplo, hay veces que el rebelde o el que da problemas simplemente está demostrando todo lo que no funciona en la familia y es un rol que la familia necesita para evidenciar los problemas, por ejemplo. Aunque luego la propia familia condene y castigue eso. Aquí también es muy interesante entender cuáles eran las normas de la familia. Es decir, la idea es que escribas cómo era tu familia, qué rol tenías en ella, cuáles eran las normas que la regían. Por ejemplo, en mi familia el trabajo era algo importante o parte de las normas de mi familia era un cierto imperativo a ser buena persona o que había que pasar tiempo juntos, ¿vale? También en mi familia se constituían muchas normas en torno al cuidado del que estuviera enfermo, ya que por desgracia siempre uno de los miembros de mi familia o mi padre o mi madre estuvieron enfermos durante mi infancia. Otra cosa importante a la hora de hacer este análisis familiar es darme cuenta con quién me identificaba y me sentía leal. Hay una idea que es la de las lealtades invisibles y las triangulaciones familiares que vienen a hablar mucho de que en las familias hay como pequeñas alianzas. No es que esto tenga que ser Juego de Tronos, pero por ejemplo yo tenía más conexión con mi madre y mi hermano tenía más conexión con mi padre. Y aunque yo quería mucho a mi padre y mi padre a mí, es verdad que entre mi madre y yo siempre hubo un vínculo especial y yo siempre era más sensible a todo lo que le pasaba a mi madre, ¿no? Pues entender con quién me identifico y con quién me sentía más leal o más vinculado me ayuda también a entender muchas cosas. Porque hay veces que asumimos aspectos de esa persona con la que me identifico y me siento leal y las acabo haciendo mías. Es de alguna manera una especie de continuidad en que si reproduzco en mí cosas de esa figura con la que me he vinculado, hay una especie de conexión o de vínculo de lealtad que nos mantiene unidos. También aquí es muy interesante darnos cuenta de que quienes somos en parte está fundamentado por las lecturas que me dan otros, especialmente los de mi familia. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo del rol que hemos hablado antes o con que me identifique con una persona o con otra. Pero creo que también es interesante que pienses qué te dijo cada miembro de tu familia que eras tú, qué te transmitía papá, qué te transmitía mamá, qué te transmitían tus hermanos y mete otras figuras que creas que pueden ser importantes como tíos o abuelos, especialmente si eran trascendentes, ¿no? Si era tu tío el que ves 2 veces en Navidad, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero sí esas figuras que tú creas que eran realmente importantes. También cuando veas todo esto, mira a ver cómo te hace sentir el papel que desempeñabas, esas lealtades y sobre todo qué te decían que eras tú y cómo otros te definían. Eso te va a ayudar a entenderte, bueno, cuál es tu yo real de cuál no, qué influencia ha tenido tu familia y sobre todo el impacto emocional y cómo hay partes de ti que se han sentido reprimidas
o revelabas ante eso que te decían que eras. Aquí, y esto es un poco más difícil, te invito a que apliques un poco el pensamiento crítico en la línea de lo que plantea Foucault o el postestructuralismo. Lo que vienen a decir es que tu identidad no solo está atravesada por lo que ocurre en tu familia y por lo que ocurre en tu vida y por tu entorno próximo, sino que también está muy influenciada y muy condicionada por lo que dice el discurso, la cultura, las instituciones y las relaciones de poder. Saber quién eres realmente exige cuestionar que de lo que llamas yo, en el fondo es el efecto de normas sociales, de vigilancia y de roles impuestos. Es decir, creo que es muy interesante pararte a pensar qué parte de lo que tú entiendes que eres tú, en el fondo tiene que ver con valores que giran a tu alrededor. Por ejemplo, pues una persona puede criarse en una moral católica, ¿no? En los años 50 o 60 en España, y luego darse cuenta de que el catolicismo no iba tanto con él. Lo que pasa es que era la lógica dominante, la normatividad que había alrededor. Y cuando te alejabas de lo católico, eras castigado o eras señalado y apartado por los demás. Entonces, esto es un poco complicado, pero párate a pensar de una manera crítica cuáles eran los mensajes que había en tu entorno, en qué instituciones, como el colegio, como una religión, como un grupo social, como un club, pues has podido pertenecer y el impacto que esto ha tenido en ti, también de tu propia ideología. Es muy interesante ver cómo hay esta influencia de estas instituciones o de esta normatividad social que en cierto modo la asumimos como propia, pero que muchas veces no somos nosotros mismos. No significa que siempre que asumas algo no te encaje, pero es interesante pararnos a pensar qué nos viene impuesto de fuera y qué es realmente elegido. Ya yéndonos un poco más a lo concreto, fíjate que hemos visto que te he dicho mucho que el yo en parte se provoca en contacto con el otro. Es decir, yo en parte me defino por lo que el entorno da de mí. No se puede crear un individuo de manera aislada y desconectada de todo lo demás. Así que muchas veces es interesante preguntarle a los otros qué ven de ti, cómo te definirían, qué piensan de ti, qué creen que es lo bueno y lo malo que tienes, cuáles creen que son tus rasgos más característicos. El único problema que tiene esto es la dificultad en que haya una sinceridad real. Es decir, en que los otros pues no te digan opiniones sesgadas, normalmente por buenismo o porque hay temas que les da miedo tocar contigo. Pero bueno, puede ser interesante pedirle a los otros que ven de ti, y ahí yo sí que te pido que le hagas explícitamente preguntas como ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Cuáles crees que son mis defectos? ¿Por qué crees que sufro de una manera exagerada y que otra persona no lo pasaría mal? Porque así les obligas un poco, les tiras de la lengua a decirte la parte más mala, que si es gente que te quiere, pues no te lo va a decir. También sé un poco selectivo en a quién le preguntas, porque por ejemplo, si has tenido un entorno familiar que te ha machacado y te ha transmitido que siempre eres lo peor y has sido ese paciente identificado que te decía antes, o una pareja que te hunde la autoestima, pues probablemente te va a decir lo peor. Así que intenta tener un espectro amplio de personas a este respecto. Y bueno, y también creo que es interesante que te protejas y tengas cuidado a quién se lo pides, pero que estés atento de no buscar el autoengaño, de oír solo lo que te resulta agradable. Así que bueno, esto ha sido todo de este vídeo. Por favor, si te ha gustado, suscríbete, dale a like, coméntalo y toda esa movida. Y bueno, espero que todo esto te haya ayudado un poquito para poder saber mejor quién eres o al menos hacerte preguntas al respecto. Porque muchas veces encontramos más nuestra esencia en las preguntas y el cuestionamiento que en las respuestas y las verdades fáciles. Y preguntarnos nos permite ayudarnos, ya que en cierta medida siempre somos cambiantes y hay que actualizarse para no quedarse en una idea rígida de lo que somos, que nos calma pero que nos quita libertad. Así que esto es todo en el capítulo de hoy. Un abracico y nos vemos en el próximo capítulo.